Esta es una iniciativa comunitaria ganadora de la convocatoria en estilos de vida saludables EBS de la Alcaldía de Medellín a través de su Secretaría de Salud. Hola, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de nuestro Facebook o YouTube, Instagram o nuestra página web de comunicandobelen.com. Agradecemos igualmente a Mauricio Osorio en la gestión administrativa, a Ricardo Rojas en la dirección, a Juan Diego Hernández en la coordinación y guión de este podcast, a Juan Camilo Valeta en el control master y a Samuel Yurgaki y Claudia Tutimur quien les habla en la locución. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Osvaldo Cadena Sanabria, médico internista, geriatra, magíster en educación y, entre otras ocupaciones, profesor de nutrición en la Universidad de Pamplona. Doctor Cadena, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer estar acá con ustedes y compartir algunos aspectos importantes de la alimentación y de la etapa de la vejez que es tan apasionante. Doctor, comencemos por contarle a nuestra audiencia qué es la alimentación saludable y cuáles son sus características. Respecto a tu pregunta, pues básicamente compartirles que entendemos alimentación saludable como aquel proceso de llevar una dieta lo suficientemente balanceada, de unas características que permitan llevar a cabo todos los procesos de metabolismo, energía, de una manera adecuada y sin llegar a exponer al cuerpo a exceso de calorías o al consumo de algunos componentes de la alimentación que pueden llegar a ser deleterios para la salud. Es decir, que a través de una muy buena alimentación aportemos al cuerpo lo que necesita para su funcionamiento, para su metabolismo, sin llegar a caer en deficiencias o en excesos que puedan ser perjudiciales para la salud o para algunas condiciones o enfermedades médicas. La Secretaría de Salud de Medellín recomienda tener en cuenta estas 3 cosas. Primero, fomentar una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Segundo, aumentar el consumo de frutas y verduras. Y tercero, disminuir el consumo de grasa, sal, sodio y azúcares añadidos. ¿Cuáles son los grupos de alimentos y cómo podemos reconocerlos en nuestra dieta diaria? Recordemos que los alimentos tradicionalmente los hemos conocido a través de algunos grupos que básicamente incluyen las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y aparte, pues existen algunos elementos que se llaman oligoelementos, pero realmente son supremamente claves para la salud, como lo son las vitaminas, los minerales y el agua. ¿Cómo se reconocen? Pues básicamente los carbohidratos son los que normalmente se han llamado como harinas. Algunos ejemplos de ellos, todos han visto lo que es el carbohidrato simple como la panela, el azúcar. Encontramos estas sustancias, por ejemplo, en la papa, en el arroz, en la yuca, en la arepa, ¿cierto? Ellos aportan una gran fuente de energía y además pues son el grupo más importante de cualquier tipo de alimentación balanceada. Luego están los otros componentes como las proteínas, de donde derivan muchos aminoácidos que hacen parte de esos elementos, esos requerimientos importantes para la creación de enzimas, de moléculas que son claves para el metabolismo, las funciones cerebrales, las funciones y el mantenimiento del músculo, por ejemplo, de la masa muscular. Y las grasas que también hacen parte de las fuentes de energía importantes. Las clasificamos básicamente en grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. Algunas de ellas, si bien tienen el estigma que son perjudiciales, como podrían ser los fritos, los aceites procesados, otras grasas son realmente fascinantes y benéficas, como podrían ser las grasas poliinsaturadas, que las encontramos en los pescados, por ejemplo, los pescados como el salmón, la trucha salmonada, los frutos secos y los aceites de algunas semillas como el
el girasol, el aceite de oliva o incluso de ajonjolí. Y luego pues los oligoelementos como las vitaminas y los minerales, pues los más conocidos básicamente el calcio, el hierro y las vitaminas que tengan ustedes en cuenta que siempre las hemos dividido en las solubles en agua como las vitaminas del complejo B y las liposolubles como la vitamina A, la vitamina D que es clave para el metabolismo de los huesos también, la vitamina K y la vitamina E. Entonces, de esa manera, pues es un panorama general de lo que serían básicamente los grupos o los alimentos principales en cualquier tipo de alimentación. Estos son algunos beneficios de la alimentación saludable. Da energía y vitalidad. Proporciona bienestar físico y emocional. Aporta al desarrollo, crecimiento y aprendizaje. Contribuye positivamente al rendimiento académico y laboral. Fortalece los músculos, huesos y dientes. Ayuda a mantener un peso adecuado y un corazón saludable y previene el desarrollo de enfermedades. Doctor Cadena, ¿nos puede aclarar, por favor, si hay diferencias entre las necesidades nutricionales de las mujeres y de los hombres? Y en caso de que las haya, ¿cuáles serían las principales diferencias? Bueno, esta pregunta, pues primero permitirme resaltar que con el paso de los años, en la medida en que envejecemos, vamos requiriendo un poquito menos de calorías totales en la alimentación, pero básicamente corresponde a el grado de actividad física, de condiciones que de pronto nosotros hagamos y tengamos un requerimiento de energía un poco mayor o menor. Tradicionalmente las personas de edad pues tienen menos actividad vigorosa y por tanto pues siempre hemos asumido que requieren menos calorías. Sin embargo, si una persona adulta mayor es muy activa, independiente que sea hombre o mujer, pues tiene unos requerimientos de calorías básicamente similares a los de cualquier adulto. Entre mujeres y hombres pues pasa la misma situación. Normalmente hemos entendido que las mujeres necesitan menos consumo de calorías. Sin embargo, si hay mujeres que tienen un nivel de actividad física, un nivel de actividad ocupacional alto, independiente que sean personas mayores, pues requieren también un consumo de energía calórica similar al de un hombre. Hay algunas pequeñas diferencias, quizá la más marcada va a ser en las concentraciones de calcio recomendadas en la dieta y de hierro, pues recordemos que las mujeres, pues a diferencia de nosotros los hombres, tienen una particularidad con el ciclo menstrual y con el cese hormonal que ocurre en la menopausia, donde a través de las pérdidas intermitentes de sangre, pues tienen una mayor predisposición a déficit de hierro y de anemia, y por tanto, pues siempre a las mujeres les recomendamos una alimentación mucho más rica en alimentos que contengan hierro, como podrían ser las verduras y algunas carnes como el hígado o la pajarilla, o algunas vegetales como el brócoli, la habichuela, la arveja, los frutos rojos. Eso en cuanto al hierro. Es muy usual que algunas mujeres jóvenes que tienen pérdidas abundantes de sangre por el periodo menstrual cursen con anemia por déficit de hierro. Esa es una diferencia importante en cuanto a los hombres. Y la otra quizá es lo que ocurre en la menopausia. Con el cese de los estrógenos, normalmente hay una mayor pérdida de densidad de calcio en los huesos y un mayor riesgo de osteoporosis. Tanto que después de unos 10 años de haber cesado la menstruación, o sea, unos 10 años después de la menopausia, es frecuente que algunas mujeres desarrollen osteoporosis. Entonces, en la edad media, sobre los 45 o 65 años, se recomienda que las mujeres consuman una dieta con ricas fuentes de calcio, que lo encontramos fundamentalmente en los lácteos o en los derivados de la leche, como el queso, la cuajada, la leche, los yogures, porque van a disminuir, si tienen un buen aporte de calcio en la dieta, van a disminuir la probabilidad de desarrollar una pérdida de hueso más acelerada y terminar haciendo osteoporosis y las consecuencias deleterias de la osteoporosis como las fracturas y las caídas. Entonces, ese sería el llamado, pues, a que las mujeres tengan muy en cuenta esas características particulares que las predisponen a déficit de hierro y a osteoporosis y por tanto
traten de, aparte de los componentes importantes que hemos mencionado, de carbohidratos, grasas, proteínas, estar muy atentos a los alimentos ricos en hierro y a los alimentos ricos en calcio y en vitamina D. Y sobra decir que siempre esas medidas van a ser mucho más aprovechadas si lo acompañamos de un buen hábito de actividad física, de ejercicio, de trotar, caminar, de levantar algunos objetos como pesas suaves o bandas elásticas para que no tengamos una pérdida de masa muscular y ósea importante con el proceso de envejecimiento después de la menopausia. El resto de requerimientos, como son los gramos de proteína al día en la dieta, los porcentajes de carbohidratos, de grasas, realmente no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres. Hay muchos adultos mayores que tienen que seguir dietas muy estrictas, pero en términos generales, ¿cuáles cree usted que son los mejores hábitos alimenticios para la población mayor? Bueno, pues sí es cierto, se tiende a asumir que con el envejecimiento tenemos que hacer una dieta muy restrictiva y realmente pues esto ha sido más un mito y una creencia errónea que nos ha llevado de pronto a asumir conductas que no son del todo buenas. Recordemos que la nutrición y la buena alimentación es importante independiente de la edad. Los requerimientos de energía, lo que consumimos en los alimentos van a ser claves en el mantenimiento de un peso saludable y de hecho son de las cosas que más van a posibilitar prevenir algunas enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, los problemas cardíacos, los problemas cerebrovasculares y la misma diabetes e incluso algunos tipos de cáncer. Si nosotros a lo largo de la vida llevamos o desarrollamos unos hábitos de alimentación malos, con mucho consumo de grasas saturadas, de fritos, de alimentos procesados, de consumo excesivo de alcohol, pues vamos a tener, en la medida en que la edad avanza, una mayor predisposición a ese tipo de enfermedades crónicas y enfermedades cancerígenas. Entonces, el primer llamado a raíz de tu pregunta es: siempre preocupémonos por unos buenos hábitos de alimentación, no solamente en la vejez, sino precisamente a lo largo del curso de la vida. A nuestros hijos tenemos que acostumbrarlos a alimentarse saludablemente, libre de bebidas azucaradas, de gaseosas, ojalá sin consumo mayor de sal en la dieta. Y de esa manera, durante todo el proceso de adultez, del envejecimiento, vamos a tener un mejor sistema corporal, un mejor mantenimiento de la salud en todos los órganos del cuerpo. ¿Sabías que en Colombia hay una nueva ley sobre la llamada comida chatarra? La Ley 2120 de 2021 obliga a que los alimentos procesados y con altos contenidos de azúcar y otros ingredientes críticos tengan etiquetas que los identifiquen. Estas etiquetas deben ser claras y visibles. Las podrás encontrar en la parte frontal de los productos y son de cumplimiento obligatorio para, por ejemplo, las bebidas gaseosas. Bueno, y ya que estamos hablando de la población mayor, ¿qué recomendaciones nos puede brindar para que la alimentación de esta población sea más saludable? ¿Qué hábitos son buenos? El consumo rico de alimentos, de frutas y verduras es quizá una de las cosas más importantes. Ojalá estuviéramos consumiendo 5 veces al día porciones de fruta y de verdura. Que nuestro plato, por lo menos la mitad del tamaño del plato, esté compuesto o esté lleno de esos dos tipos de alimentos. Solamente un cuartico del plato deberían ser harinas o carbohidratos complejos y una buena porción de proteína. No existe una restricción llamativa en cuanto al aporte de proteína en la alimentación. O sea, en la medida en que nosotros garanticemos un buen consumo de productos de origen animal, como las proteínas del pollo, del pescado, y de vez en cuando una porción de carne de res 3-4 veces al mes, vamos a aportar y mantener muy bien el sistema muscular. Si la persona tuvo un hábito alimenticio y una dieta centrada en el vegetarianismo, pues de todas maneras recordar que también hay fuentes no de origen animal que también aportan muy bien las proteínas, las leguminosas, la quinoa, para mencionar unos ejemplos, pues también aportan un gran porcentaje de proteína en su peso.
Entonces, un buen aporte de proteína es clave. La restricción en el consumo excesivo de azúcares, que es clave también para una alimentación saludable. El consumo periódico de agua y unos muy buenos aportes de frutas y de verduras en la dieta. Esos son como quizá los mejores hábitos alimenticios. Ya les hablaba también, por ejemplo, de la necesidad de que nuestra alimentación también tenga algunas fuentes importantes de calcio, sobre todo si estamos en la etapa pre o posmenopáusica, para disminuir la probabilidad de osteoporosis. Eso lo vamos a lograr en la medida que el colon siempre haya sido tolerante ante derivados de la leche, pues no vamos a tener ningún inconveniente y debemos continuar el consumo de lácteos en la alimentación para garantizar ese aporte de oligoelementos. Quizá ¿qué debemos evitar? ¿Qué sería lo más nocivo en la alimentación? Grasas saturadas, comidas ultraprocesadas, ¿sí? Con cosas de paquete, con conservantes. Entre más fresco sea un plato, tenga más colores vivos, sea más verde, tenga más fruta, mucho más saludable va a ser. Si estamos hablando de alimentos preparados en fresco, no guardados ni ultraprocesados, también vamos a llevar una alimentación saludable. Tengan en cuenta mucho el consumo de agua y de fibra. Es muy importante para el mantenimiento del riñón y del aparato intestinal, que sufre algunos cambios importantes como los divertículos con la edad. Si consumimos agua en buena cantidad y consumimos fibra, pues vamos a garantizar una motilidad del intestino adecuada y vamos a disminuir mucho el riesgo de deshidratación y de daño en el riñón. Ya es diferente si la persona ha tenido algunas enfermedades que sí van a restringir algunos componentes de la alimentación. Por ejemplo, una persona con insuficiencia renal, pues probablemente su aporte de proteínas se limita un poco en estadios avanzados de la enfermedad renal. El consumo de sal es muy importante para evitar en la persona hipertensa. Sin embargo, ojalá siempre, a pesar de que no seamos hipertensos, nos acostumbremos a evitar agregar sal a la dieta, sal de mesa, a los alimentos, y logremos preparar una cocción de los alimentos con bajo aporte de sal, o aprovechemos otras especias para condimentar nuestra alimentación y que sea muy rico al paladar, y con eso pues vamos a disminuir la carga de sodio al riñón y el riesgo de desarrollar hipertensión. O si ya tenemos hipertensión o diabetes, de todas maneras esos hábitos en la restricción del consumo de sodio en la alimentación, pues también va a ser muy saludable para el organismo. Y por último, Dr. Miguel Cadena, muchas gracias por hacer parte de este podcast acerca de la alimentación saludable. Y antes de que se nos vaya, por favor, denos una última recomendación para nuestros queridos oyentes. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues realmente espero que haya sido de su utilidad y de su aprecio esta información. Y por supuesto siempre invitarlos a tratar de mantener unos muy buenos hábitos de alimentación y de actividad física para continuar siendo activos, siendo saludables y teniendo enfermedades crónicas si las padecemos de la mejor manera controlada posible. Un abrazo para todos y feliz día. Esta es una iniciativa comunitaria ganadora de la convocatoria en estilos de vida saludables EBS de la Alcaldía de Medellín a través de su Secretaría de Salud.